Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast favorito Frecuencia Quiropráctica. Yo soy Kevin. Yo soy Isaac. Y este es un espacio para hablar de quiropráctica por quiroprácticos. En esta semana, como lo hemos venido haciendo por las últimas 10, vamos a tocar un tema bastante importante y siempre recordándoles que la quiropráctica se trata de liberar al innato que hay en ti. Sé que es un concepto arcaico y que muchas personas podrán preguntarse qué significa innato, ¿no? Es el poder que hay en ti, es la referencia o el adjetivo para poder describir a lo que hace que te mantengas con vida, que es la vida en sí mismo. Entonces, solo que adaptada a tu persona, ¿no? Así como crecen los árboles y crecen los animales, un perrito, los gatos, el mismo poder que los hace crecer y que hace que los árboles den frutos, a nosotros hace que nos crezca el cabello y las uñas. Entonces, está un poco radicalizado ya la quiropráctica en otras partes del planeta, específicamente en Estados Unidos, donde gracias a eso la OMS ha permitido tener un modelo terapéutico y que pueda dar una definición acerca de que nosotros tratamos problemas del sistema neuromusculoesquelético, y es justamente a veces un problema porque se puede lesionar en actividades cotidianas que nosotros realizamos día con día. Sabemos que la quiropráctica se encarga de mantener una columna, de revisarla y de poder ver qué vértebra no está adecuada, cuáles son las anormalidades que se pueden presentar en la columna vertebral. Claro, porque pues muchas veces las personas no sentimos qué es lo que está pasando dentro de nosotros y no sabemos incluso cómo mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Recordemos que la salud viene desde adentro hacia afuera. ¿Y quién controla todo esto? Pues el sistema nervioso. ¿Y dónde está ese sistema nervioso? En tu columna vertebral. Por eso es muy importante mantener esa buena higiene de columna o mantener esas buenas posturas, por ejemplo, a la hora de estar cargando cosas pesadas, a la hora de acostarte, a la hora de sentarte, todo esto, que mucho más adelante vamos a ir desglosando cada uno de esos conceptos. Pero es importante que la columna vertebral siempre sea checada por un quiropráctico, no solamente cuando tengamos algún problema, como ya habíamos mencionado o ya habías mencionado, algún problema de columna que te esté refiriendo a algún problema de salud. Claro que no, es importante poder revisar esa columna para darle un mantenimiento, es como si fuera el motor de nuestro carro. Una caída es una cosa pequeña y le ocurre a millones. Entonces, las actividades cotidianas que a veces realizamos, como cuando vemos a nuestros niños jugando en la tierra, cuando salimos de viaje y pasamos mucho tiempo sentados, o simplemente lavando los trastes, son actividades que pueden hacer que tu columna se lastime, y es por eso que los quiroprácticos somos instruidos en algo que se conoce como higiene de columna. La higiene de columna son ciertas descripciones de cómo realizar actividades en especial. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacemos al despertarnos? Quizá lavarnos los dientes o tender la cama. Entonces, hay formas adecuadas en las que la columna vertebral se puede lastimar al realizar algunas de estas actividades, como lo son el hecho de flexionar la columna lumbar para poder meter las cobijas debajo del colchón, o levantarte pues de una forma inadecuada cuando te despiertes. A veces lo hacemos de una forma brusca y no sabemos qué problema podemos tener en la columna vertebral. Por eso es importante que cuando nosotros nos levantemos, nos pongamos de una postura de lado y después inclinemos nuestros brazos para poder levantarnos de una forma correcta. Cuando nosotros nos inclinamos sobre el lavabo y lavamos nuestros dientes, desplazamos nuestra cabeza hacia el frente, cambiando nuestro eje de gravedad. Esto va a llevar a que la columna lumbar se tenga que esforzar aún más para poder soportar el peso del torso.
es un hábito que tenemos el lavarnos los dientes y lo hacemos todos los días de nuestra vida. Entonces, ese movimiento repetitivo tiene que ser minuciosamente estudiado para poder hacerlo de una forma adecuada sin que te lesiones a largo plazo. Claro, porque entendemos o recordemos primero la biomecánica de la columna vertebral. Hay ciertos segmentos o los discos nos ayudan a la distribución de cargas, pero cuando hacemos un mal movimiento, tal vez el peso lo esté llevando hacia la espalda baja o hacia el cuello, o quién sabe, ¿no? No podemos saber exactamente dónde puede distribuir el peso. Por eso es muy importante que a la hora de hacer las actividades cotidianas sea de una forma pues higiénica, cuidando nuestra postura y evitando lesiones. La mejor forma de desarrollar esta actividad es flexionando un poco las rodillas y bajando la cadera, de acuerdo a la altura del lavabo, o simplemente separándote, alejándote un poquito y manteniendo una espalda erguida, cuidando de que el contenido de tu boca no se caiga. Es importante que cuides tu columna vertebral para que a futuro no tenga lesiones. Entonces, cuando nosotros tendemos nuestra cama, realizamos igual una flexión lumbar, ya sea lateral o simplemente flexionamos el tronco y lo lateralizamos. No estamos acostumbrados a quizá abrir el compás o una posición de tijera y flexionar nuestras rodillas. Gracias a eso y manteniendo una espalda lumbar recta, podemos evitar el riesgo de lesiones y minimizar que en un futuro podamos padecer algún tipo de enfermedad como lo es la ciática lumbar. Claro. Entonces, otro pequeño tip, por así decirlo, sería poner tus zapatos o cómo ponerte tus zapatos de una forma adecuada. A veces las personas tendemos a flexionarnos o flexionar la espalda baja para poder amarrarnos o ponernos nuestros zapatos, pero es un error completamente fatal que te puede llevar incluso a lesiones de columna lumbar, como tú ya habías dicho. Como ya habíamos mencionado, si tú te vas a poner tus zapatos, debes de flexionar tus rodillas, mantener esa postura de la espalda o de la columna vertebral, perdón, de una forma recta, que no se lesione, y poder amarrarte tus agujetas. Es muy importante hacer esos pequeños tips, porque si nosotros nada más flexionamos nuestra columna y no flexionamos las rodillas, puede causarte algún problema de zona baja de espalda. Al hacer actividades diarias, el hecho de ponerte tus zapatos y amarrarte las agujetas es fundamental que se analice para su pronta resolución. Como quiroprácticos, nosotros siempre estamos enfocados en la causa del problema, en este caso, no de las enfermedades. Al decirte que cuidamos de tu columna vertebral, nos enfocamos en actividades que puedan estar dañando a tu columna. Después de lavarte los dientes, ponerte los zapatos y tender tu cama, viene el desayuno. Entonces, al desayunar prácticamente se recomienda que la comida vaya del plato a la boca y no de la boca al plato, que es la mayor parte de nuestra... Es una costumbre muy arraigada en nuestra población el hecho de flexionar un poquito la cabeza hacia el plato. No está mal, pero de nuevo se está presentando una flexión lumbar que a veces no puede ser la más adecuada, y también una flexión del cuello. Pero claro, esa flexión no es tan peligrosa como el uso del celular, porque el celular lo usamos a toda hora. Sí, últimamente se ha visto casos donde los niños o los bebés, niños, ya tienen el uso del dispositivo, ¿no? Celulares, tabletas. Entonces, se puede pasar como 3 horas ahí en la tablet jugando, y eso va a repercutir que tu niño o tu hijo, o tu primo, tu sobrino tenga
o puede adelantar su cabeza hacia adelante, no ayude a la distribución de cargas, que la línea de gravedad se altere. Mucho se ha visto la famosa rectificación cervical o el famoso cuello de texto que se ha visto actualmente, y en esta pandemia pues es mucho peor porque los niños están usando pues el dispositivo para conectarse a sus clases o la tablet o para distraerse, ¿no? Para que los papás igual puedan distraerse de sus hijos de alguna forma, pero es una forma incorrecta que tú como papá o como tío les des esa opción de prestarles un dispositivo a esa edad, porque no sabes la repercusión que va a tener en su columna vertebral. Recordemos que la columna vertebral de los niños está en crecimiento. Si se llega a alterar, puede tener incluso enfermedades mucho más adelante. Y a más temprana edad. En la zona cervical se encuentra parte de la médula espinal que está ampliamente comunicada con lo que son nuestros brazos y principalmente también con nuestros intestinos. Entonces, algún problema en ese punto puede determinar que tu cuerpo no se pueda adaptar a las fuerzas externas, en este caso quizá no comer a tus horas, que estés muy enojado o te estreses durante tu trabajo y llegue a un punto de quiebre, produciéndose una subluxación vertebral que va a interferir con el punto de comunicación exacto entre cerebro y cuerpo. Ahí también es importante destacar que entonces el celular muchas personas lo usamos incluso en el momento que nos despertamos, porque apagamos nuestra alarma, ¿no? Entonces el celular está afectando nuestras vidas y nosotros tenemos que prevenir las lesiones desde abajo, que es donde se puede formar hábitos saludables que pueden tener y contribuir a una columna más sana. Sí, porque se ha visto igual en niños que pues un uso excesivo del celular o de tableta puede tener incluso déficits de atención, no se pueden concentrar bien en la escuela o no prestan atención a lo que sus padres les están indicando, ¿no? Entonces es muy importante poder educarlos desde pequeños, no sé, influenciándolos a que lean un libro o que realicen alguna actividad, por ejemplo, caminar o jugar con los demás niños, porque es muy importante que los niños pues salgan de su zona de confort y pues salgan a jugar, ¿no? O sea, convivan con otros niños, que no se queden encerrados pues en su círculo, porque eso puede causar que los niños se desaparten y se aíslen y no tengan pues comunicación con las demás personas, sean un poco antisociales. Entonces es importante poder educarlos pues desde pequeños para que tengan igual pues una buena costumbre o un buen hábito de usar o hacerles que realicen actividades diarias. Después del desayuno toca lavar los trastes. Entonces, la actividad a desarrollar es muy importante porque de nuevo se está presentando una flexión lumbar. Cuando tú te inclinas hacia el lavabo, hacia la tarja o el lavadero, estás generando una flexión lumbar. Entonces, para desarrollar este movimiento es importante que tú puedas tener una pierna de apoyo a un nivel más alto, ya sea unos 20 o 15 centímetros. Puede ser quizá un tabique si estás en tu lavadero, o un nivel más alto para poder apoyar y alternar entre piernas el peso de todo tu cuerpo y fortalecer a la zona lumbar y que no se lleve toda la flexión del torso. ¿Por qué es importante esto? En la zona lumbar se encuentra el centro de gravedad, que es básicamente la parte más fuerte de nuestro equilibrio y por ende la que va a cargar más y sobre todo la que tiene unas estructuras más grandes. Lo vemos reflejado en la columna vertebral con el tamaño de las vértebras. Algo que las caracteriza es que justamente son del tamaño, es el tamaño más grande dentro de las vértebras de toda la columna, fuera del sacro y la pelvis, que soportan el peso de nuestro cuerpo. Por ende, es muy importante que esa zona la cuidemos mucho porque la padecen todos. A todos nos va a doler en algún momento
la zona lumbar, y si no a todos, más del 70%. Sí, porque igual es una causa que te lleva a una discapacidad laboral. Se ha visto que esos trastornos de la zona lumbar son mucho más frecuentes en la atención médica, ¿no? Cuando tú visitas a tu médico y le dices, ¿sabes qué? Me duele un poco la espalda baja. Entonces, eso se ha visto desde tiempos atrás. Entonces, es muy importante poder cuidar siempre de esa espalda baja. Pues no solamente de la espalda baja, sino en general en toda la columna. Pero siempre vamos a hablar que la mayor gravedad que se va a llevar la columna es la espalda baja. ¿Por qué? Porque es el centro de gravedad y es la que apoya todo el peso de nuestro cuerpo. Por eso es que las vértebras son mucho más grandes, incluso los discos son un poco igual mucho más grandes. ¿Por qué? Pues porque ayuda a mantener ese peso sobre todo el cuerpo. La mayor parte de nuestra consulta acude por lumbalgia. Yo siempre les digo que no les pretendo curar esa parte. Lo único que busco son cosas anormales en su columna. Busco que su columna se encuentre normal, sus vértebras en una posición correcta y que no presente ninguna subluxación vertebral. Entonces, como mencionaba, se ha visto radicalizado este concepto ahora porque nos incluyen dentro de un modelo terapéutico, y los quiroprácticos debemos de reconocer que no hacemos eso. Trabajamos solamente con la columna vertebral de una manera natural y no invasiva. Claro, porque pues lo hacemos con las manos y simplemente con las manos, y no usamos otras herramientas para poder ajustar esa vértebra que está fuera de su lugar, para poder hacer que el sistema nervioso pueda restablecer su conexión de una forma correcta. Y bueno, pasamos a otro tip de cómo usar la mochila. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia, pues las clases en línea no tienes que usar mochila, o los niños no tienen que usar la mochila. Pero años atrás, se ha visto que pues los niños cargan una mochila pues sumamente pesada. Todos los libros que les dan en la primaria, se ha visto más en la primaria porque en la secundaria no es tanto. Se ha visto que igual en la primaria los llenan de muchos libros y ahí van los niños con su mochila pesadota, y eso puede ser un grave error, que los niños a cierta edad puedan estar usando esa mochila de una forma pesada. Recordemos que la columna está en etapa de crecimiento, y si llega a haber alguna carga excesiva sobre esa columna, pues es mucho más fácil que se pueda lesionar. Por eso es muy importante que los niños utilicen una mochila de carrito, que ellos lo vayan jalando, que no lo lleven en los hombros, o que sus papás los ayuden. Pero es importante que los niños utilicen una mochila de carrito, porque es mucho más fácil jalar sus cosas y no les lleva o no les cuesta tanto trabajo pues poder transportarlo hacia la escuela. La posición correcta para poder usar la mochila es que no supere los 5 kilogramos de peso en tu espalda. Quizás si eres musculoso puedas cargar un poco más, pero ten en cuenta que hablamos de acciones repetitivas que los niños van a hacer por 6 años en la primaria. Estamos basándonos en ese concepto. Ahora, es importante que los tirantes puedan estar bien adaptados al torso del pequeño, de acuerdo al tamaño de la mochila, y sobre todo que no le cuelgue sobre la espalda baja o la pelvis. Es importante que tenga el soporte en lo que es la zona dorsal, la espalda alta, y que no supere el peso adecuado. O simplemente pues ayuden igual a sus hijos pues con la mochila, porque pues es un gran peso que puede ocasionarles, y es una grave causa que puedan lesionarse a esos niños, esos pequeñitos. Sí, y mencionabas que la mochila de carrito podría ser una opción, pero por ejemplo también ahí podrían los niños sufrir de alguna lesión en el hombro, en alguno de los músculos, quizá del manguito rotador. Es muy importante que quizá las escuelas puedan implementar diferentes estrategias, como el hecho de tener libreros o espacios donde los niños que están cursando puedan tener ahí
dónde dejar sus libros. Quizá no hay espacio, pero debemos buscarnos, y los mexicanos siempre nos hemos caracterizado por darle esa plusvalía a las cosas. Hacemos y vemos oportunidades donde muchos otros no las podrían ni siquiera imaginar. Entonces, es importante que quizá si la escuela no tiene recursos para tener libreros, los padres de familia puedan quizá cooperar para poder comprar uno, reconociendo el motivo detrás de este, no el gasto, sino la salud de sus hijos. Más vale prevenir que lamentar. Hablabas también del home office, ¿no? Ahí, justamente con la pandemia ahorita, pues los niños casi están haciendo la escuela en la cama. En la cama o en la sala. Entonces, sentados frente a la computadora. De una forma incorrecta o de una forma inadecuada. Bueno, igual no solamente los niños, sino los padres de familia, ¿no? Que están trabajando desde casa, igual tienen un mal hábito a la hora de estar haciendo el home office. Es importante poder hacerles saber que cuando nosotros tenemos un problema de espalda, debemos saber cómo nos estamos sentando, cómo estamos poniendo nuestras rodillas, cómo está la altura de nuestra computadora, cómo está el escritorio, si tengo un respaldo atrás de mi silla, si mi silla es completamente nueva, si mi silla es ergonómica. Todas esas pequeñas cosas debemos estar checando, pues, para realizar nuestro trabajo dentro de nuestra casa. Y un punto muy claro que les queremos informar es acerca de cómo, pues, hacer un buen home office. Primero, si nosotros trabajamos con un ordenador o la computadora, siempre tiene que estar a la altura de nuestra vista, perdón. Si tenemos laptop, podemos adherirle un par de libros para que esté a la altura de nuestra vista. Sí, que el monitor pueda estar... Que el monitor pueda estar viendo hacia arriba, ¿no? Que no nos encorvemos, perdón. Que tu pantalla no haga que flexiones tu cabeza. Exacto. La otra es tener una buena silla. Puede ser la de tu cocina, es válido, pero debemos de tener un pequeño respaldo en la zona baja de la espalda. Ahí la importancia es sentarse bien. Exacto. Saber cómo sentarse. Y es que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sentarse bien, como lo describes, con una almohada adecuada, es muy importante. Ajá. Si pasamos todo el tiempo sentados y si llegamos a tener algún problema de espalda o que ya nos empieza a molestar, pues es muy importante o es válido que te levantes, que hagas movimiento en tu columna vertebral, que tomes agua. Es muy importante igual tomar agua, porque recordemos que casi los discos se nutren de agua. Entonces, si no... El 80% de tu cuerpo es agua. Si no tomamos completamente agua, podemos tener incluso algún problema de disco. Entonces, tener un respaldo atrás de nuestra silla. Es muy importante que las personas no tengamos nuestros pies de puntillas o que estén ahí colgando. Siempre debemos entender o debemos hacerles entender a las personas que tus pies deben estar pegados al suelo y tus rodillas tienen que hacer una flexión de 90 grados. El cuerpo no está hecho para permanecer sentado más de 15 minutos. A la media hora ya incomoda. Ahora imagínate que tú eres de las personas que pasa 8 horas tras una pantalla. Sé que tu trabajo es así, sé que es una actividad indispensable que tienes que realizar, pero hoy estoy aquí para poder brindarte las recomendaciones adecuadas. Entonces, mínimo cada media hora, levántate y camina un poco. Eso te puede ayudar. La columna vertebral está diseñada para poder moverse, no para estar quieta. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos la importancia del sedentarismo y de lo que puede causar en nuestra columna: rigidez, falta de movimiento, músculos contracturados, tensión muscular, y esto a su vez va a generar cambios degenerativos en la columna que van a afectar al sistema nervioso, y de ahí es donde van a ver puntos de quiebre para que tu cuerpo no se adapte y tenga más susceptibilidad para desarrollar nuevas enfermedades.
Entonces ya entendemos que el monitor debe estar a la altura de nuestra vista, debemos de tener un respaldo dentro de nuestra silla, atrás de nuestra silla, perdón. Las rodillas tienen que estar a 90 grados y cada 15 o 30 minutos levantarte y estirarte y hacer movimiento, y sobre todo tomar agua. Siempre debemos hidratarnos. Como ya habías mencionado, el 80% de los discos se nutren de agua, o casi la mayoría de nuestro organismo está compuesto de agua. Entonces, si no tomamos agua, pues eso puede repercutir en la columna vertebral. Para las amas de casa, este tema les va a encantar, y es que la escoba y el trapeador son algo fundamental en el quehacer diario del área doméstica. Saber cómo barrer y cómo trapear es muy importante, porque de nuevo se presenta una flexión y lateralización de la zona lumbar, que es la parte del cuerpo donde está el centro de gravedad y carga todo el peso de tu cuerpo. Sí, imaginemos que nosotros estamos barriendo. ¿Qué es lo primero que se flexiona? Nuestro cuello, para ver dónde vamos a barrer, ¿no? Si vamos a barrer bajo de nuestra cama, ¿qué vamos a flexionar? La espalda baja. Entonces, exacto, para sacar pues toda la basura que se encuentra en nuestra cama, en el sillón. Entonces es importante poder tener esa buena higiene de columna, poder flexionar las rodillas, mantener una buena postura de la columna vertebral y hacer igual uso de nuestros brazos y hombros, no solamente de la columna vertebral, sino para poder jalar esa basura que está dentro de nuestra cama o de nuestro sillón, y mantener esa higiene de columna vertebral. Si alguien ha intentado barrer y trapear 2 pisos de una casa con 4 cuartos abajo y 4 cuartos arriba, sabrá lo cansado que es. Y lo estresante que... Lo frustrante cuando trapeaste y pasa alguien. Ándale. Y lo mismo pasa cuando trapeas. Lo primero que flexionas es tu cuello para ver dónde o qué zonas vas a trapear. Después sigue la flexión de columna lumbar, la columna lumbar baja y la espalda media, en la parte torácica. Entonces es importante poder mantener esa postura erguida y poder hacer movimientos con nuestros brazos para poder pues pasar el trapeador por el piso y no flexionar nuestro cuello tanto tiempo, porque a veces cansa cuando estamos en constante flexión de cuello. A veces sentimos esa fatiga muscular o que nos duele la cabeza o esa tensión muscular. Entonces es importante no flexionar tanto tu cuello o varias veces. Esos movimientos repetitivos que ya habías comentado, que te pueden causar incluso algún problema de salud pues mucho más adelante. También, por ejemplo, el hecho de después del desayuno y estar todo el tiempo en clases y esto, hay que ir por la comida. Hay que hacer la comida, ¿no? O hay que prepararse para comer. En este caso, quiero hacer referencia a todas aquellas personas que cargan alguna bolsa o objeto de un solo lado. En este caso, cuando vas al famoso mandado a comprar tus víveres, despensa, a veces pasa que lo más común que llevas para poder cargar esto son las bolsas del mandado, y muchas de estas a veces solo se cargan sobre un solo lado. Hay que recordar que, como la Torre Eiffel, las patitas tienen que estar equilibradas. Cuando tú cargas una bolsa de un solo lado, ya sea en hombro o en una mano, básicamente estás haciendo que se desequilibre tu columna, o tu columna va a compensar el movimiento. Pero si esto lo haces diario para cualquier cosa, por ejemplo, los trabajadores o personal que se dedique a cargar, no sé, con ambos brazos, o actividades que involucren este tipo de movimientos en especial y que se realice la carga de un solo lado, como por ejemplo los comerciantes cuando acarrean sus cosas y lo cargan de un solo lado o sobre el hombro, están afectando su cuerpo y desequilibrando la biomecánica adecuada de su columna vertebral. Les repito, su cuerpo se va a poder adaptar, pero la afectación va a estar ahí. ¿Y qué es lo que se presenta cuando ya acabaste de mencionar que los que están en el mercado cargan con un solo hombro, las amas de casa que van por el mandado? Se forman las famosas
escoliosis. Recordemos que tu columna vertebral vista de espalda tiene que estar derechita, pero si llega a haber alguna inclinación o alguna curva normal, más de 10 grados, se le conoce como escoliosis. Y simplemente, pues, tal vez tú no lo sientas, pero cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tienes un hombro más descendido que el otro, o tu cadera está mucho más alta que la otra, ahí es cuando podemos informarnos que tú ya tienes un problema de tu columna vertebral o que la columna se está enchuecando. Entonces es importante, como ya lo mencioné con los niños, si tienes algún carrito del supermercado, pues es igual llevarlo y jalarlo. Tal vez te lleve un poco de esfuerzo, pero no estás sometiendo a la columna vertebral a que se esté lesionando diariamente cuando vas por tu mandado. También otra cosa que puede verse afectada, es muy importante que lo sepan, son sus músculos. La mayor parte de las personas cuando realiza actividades que requieren mucho esfuerzo muscular van a terminar con lesiones, como es el caso de tendinitis, que básicamente es un dolor de tipo punzante, cortante, es focalizado dependiendo de la zona. Por ejemplo, para los que cargan sobre el hombro, justamente ahí en la cabeza es donde puede presentarse este tipo de tendinitis. Les repito, los quiroprácticos no tratamos ningún tipo de enfermedad, pero cuidando de su columna vertebral genera un impacto no solo en su sistema nervioso, sino en todo su cuerpo. Por ejemplo, cuando los músculos permanecen contracturados por mucho tiempo y pierden esta capacidad de elongación y contracción, se genera fibrosis. Y esta fibrosis va a afectar la función del músculo, haciéndolo más rígido, doloroso en un principio, y ya después simplemente deja de percibir tu cuerpo esa señal. Y es ahí donde vamos perdiendo cierta función, y que es de lo que la quiropráctica se trata, de ayudarte a que tu cuerpo funcione mejor. Como yo siempre se los digo a las personas, que el dolor, la función no es sinónimo, el dolor no es sinónimo de, la salud no es sinónimo de dolor, sino de función. Entonces hay que hacerles llegar que tu cuerpo es una máquina perfecta que puede hacer todas las funciones posibles, desde levantarte de tu cama, dormir, desayunar, escuchar, oír, ver, todos los sentidos que tú puedas percibir del medio externo. Todo eso lo recibe el sistema nervioso para poder codificarlo y hacer que tú cumplas con esa función de, por ejemplo, yo quiero mover mi brazo o quiero caminar. Todas esas funciones que nosotros nos imaginemos son las que cumple el sistema nervioso central. Otro punto muy importante dentro de nuestras actividades cotidianas, específicamente hablando de la juventud, son los videojuegos o ver la televisión. En este caso, cuando nosotros estamos sentados cómodamente en nuestra sala o en nuestro cuarto, en la cama o en alguna silla, el hecho de jugar con videojuegos o en el celular incluso puede generar que se proyecte esta flexión de tu cabeza, generando una anteproyección, y posiblemente los músculos paravertebrales, los músculos que están detrás de tu cuello, van a empezar a generar esta fibrosis de la que te hablo, y con el tiempo la postura y la posición de tu columna va a cambiar, generando una rectificación cervical, que es la consecuencia más común y que hoy día se está presentando en niños muy jóvenes. Apenas yo atendí a una niñita de 14 años y con una tremenda rectificación cervical, y es donde tú te explicas, wow, el cuerpo cada vez está perdiendo más su capacidad de poder adaptarse. Pero ahora ya estamos los quiroprácticos para poder influir en esos genes de esas personas y que tengan una mejor raza para la posteridad, porque la quiropráctica es para todos, pero no todos son para la quiropráctica. Nos vemos en otro post.